Buenas tardes, profesor y compañeros. Nosotros somos el equipo 5 y está formado por Dimas Hernández Luis Alberto, Fuentes Ruiz Yeregi, Montes de Oca, Rebollarta y de Esmeralda y un servidor, San Ginés Guzmán Arturo. Vamos a hablar sobre contratación internacional. Al hablar de contratación internacional debemos de tener en cuenta que hay varios aspectos que las empresas deben de cumplir. De igual forma, no te conviene como tal una contratación internacional si básicamente tu producción va a ser en pequeñas cantidades. Este tipo de contratación se le presenta a las empresas que tienen mayor punto de aparición, hablando dentro de la globalización y distribución internacional. Bueno, las 5 preguntas básicas sobre la contratación internacional. ¿Cuándo es internacional un contrato? Bueno, este contrato se vuelve internacional cuando varios países afectan por un interés económico que principalmente hace que esto se vuelva el principal foco de atención para estos. Eh, como todos sabemos, pues el dinero mueve muchas cosas. Bueno, ¿qué ocurre en caso de litigios de los contratos internacionales? Eh, es absolutamente recomendable que en el contrato se estipulen qué es lo que va a cumplir cada parte. Como bien sabemos, hay una parte que se llama comité de arbitraje para que estos contratos se puedan cumplir de la mejor manera. Como sabemos, deben de traer las obligaciones y también los derechos que tiene que tener el trabajador, y de parte del contratante debe de venir igual estipulado para que esto resulte conveniente para las dos partes. ¿Qué principales ventajas tiene el arbitraje frente a los juzgados y tribunales de un determinado estado? Se dice que esto debe de ser más rápido a la hora de evitar los riesgos y que las partes que se ven involucradas estén conformes con lo que ya se haya elegido. Bueno, la cuarta pregunta es los contrastes. Bueno, la cuarta pregunta es, ¿los contratos internacionales solo pueden ser por escrito? La respuesta es que no. También pueden ser de un contrato verbal, pero en este caso, con la pregunta anterior, sí es más conveniente y resulta mejor a la hora de llevarlo hacia un tribunal o algo, tenerlo por medio de un contrato escrito para poder justificar en caso de que haya algún percance o alguna problemática. Es importante firmar precontratos, cartas de intenciones o gentlemen's agreements. Eh, Aquí lo que sucede es que las personas realmente, de hecho no solamente pasa en un contrato internacional, aquí también pasa en los contratos con una empresa. Te ofrecen un precontrato de un periodo de prueba que simplemente ellos pueden desvincular en cualquier momento, pero tú estás vinculado con ellos. Es como pasa con las empresas que contratan para otras empresas. Realmente tú no estás trabajando directamente con ellos, pero estás haciéndoles, digamos, que la chamba que ellos necesitan, pero no estás realmente vinculado hacia esa empresa. Es lo mismo con un precontrato o las cartas de intenciones. Al final de cuentas no estás siendo vinculado con esa empresa y eso es lo que más te puede perjudicar, porque ellos te pueden, en algún caso de que exista algún problema, ellos sí te pueden tener como vinculados por medio de ese precontrato. Es algo contradictorio, pero realmente pasa y pasa más de lo común. Bueno, eso es todo por mi parte. Le cedo la palabra a mi compañera Esmeralda. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Yo soy Esmeralda Montes de Oca. Veremos el tema de cuál es la razón fundamental para la contratación en un país con costos bajos. Todo esto comienza con los antecedentes, cuando de un modelo tradicional como el artesanal se convirtió a una producción en masa y las exigencias ya iban creciendo. Derivado a esto, se elevó la demanda para las empresas y se atrajo algunos pleitos dentro de los países y bueno, dentro de incluso continentes que son eh, batallas que hoy en día seguimos viviendo y que nos sigue afectando. Hubo una participación fundamental dentro de toda esta industrialización
que incluso nosotros lo conocemos como la revolución industrial, cuando empezó a formarse estos pequeños sindicatos que iban en beneficio de los trabajadores, que sin embargo, pues para las empresas recaía en un costo alto para la producción de sus productos. Y aquí es cuando comienza un nuevo concepto de relocalización de la producción a países en vías de desarrollo, porque los sindicatos eran débiles y muchos gobiernos vieron como una oportunidad para atraer a los grandes productores, como es el caso de China, ¿no? Que se habla mucho que muchas industrias fueron a este país por la gran atracción de la mano de obra muy barata, donde no hay una fuerza sindical y a cambio pues los chinos acuerdan, es como un acuerdo bien sabido de la piratería, ¿no? Es algo que las empresas están dispuestos a obtener con tal de mejorar sus costos. Aquí encontramos un término nuevo que puede hacer mucha referencia a este tema. Se llama flexibilidad y se define como la facilidad de las adaptaciones relativamente rápidas del empleo y los salarios frente a alteraciones de la estructura económica en los países. Y para explicar este tema tenemos tres tipos de flexibilidad: flexibilidad externa, interna y salarial. La flexibilidad externa es la facilidad que una empresa tiene de cambiar sus recursos, haciendo mucho énfasis en su recurso humano. O sea, la facilidad que tiene una empresa de extender o disminuir su plantilla conforme lo requiera, ¿no? Esto es algo que vivimos, que son los famosos outsourcing, o esta nueva modalidad que adoptaron las empresas de recontratar, de no dar antigüedad. Flexibilidad interna. Se refiere a que en una sola persona una empresa puede tener muchos puestos de trabajo con el mismo salario, ¿no? Si para hacer 4 actividades diferentes le paga a una sola persona con el mismo salario, sin aumentarle el salario, pero sí aumentándole las famosas responsabilidades. La flexibilidad salarial es esta actitud que las empresas pueden llegar a tomar de reducir los salarios, y esto ocasiona una rotación de los empleos porque también existe demanda y se puede hacer, ¿no? Y bueno, a continuación mi compañero Arturo nos hablará de los desafíos para la contratación. Muchas gracias. Vamos a continuar hablando un poco sobre lo que son los desafíos que vas a enfrentar al tener una contratación internacional. Cuando hablamos de una empresa que se desempeña en un rango internacional a comparación de las locales, pues también nos encontramos con que se enfrenta con características muchísimo mayores a las que se podría encontrar en su propio país. Con esto nos referimos a que hay muchas variaciones que tomar en cuenta respecto a las decisiones que vamos a tomar. Para continuar voy a relatarles algunos de los desafíos más comunes que vamos a encontrar en la contratación
internacional, los cuales podemos englobar en 7 puntos, que son la calidad. Estando fuera de nuestro país, tenemos que tener contacto con las personas que nos puedan brindar la materia prima o producto que nosotros estamos solicitando en la cantidad correcta y que tenga la capacidad para proveerlo. No podemos pedirle a una empresa de plástico que realiza tapas que nos haga una manguera. Ahora, suponemos que ya seleccionamos este tipo de proveedores que nos van a surtir a nosotros. Pues aún así nosotros tenemos que evaluar si son capaces de cumplir nuestra demanda con respecto al tiempo, a lo que llamamos periodo. Y si en dado momento en que llegue a variar la demanda por parte de nuestros clientes, ellos van a tener la capacidad de surtir una producción muchísimo mayor. Esto me recuerda que tengo un amigo que trabaja en Ford y de lo que él se encarga es de realizar requisiciones hacia los proveedores. Pero una vez que se realizó esta solicitud y te mencionan que sí, que pueden cumplirla, bueno, pues es el momento en el que él va directamente a su planta y realiza una evaluación para comprobar que estas empresas que están trabajando contigo tienen la capacidad de surtir lo que tú les estás solicitando. Y en algunas ocasiones no es así. Otro de los desafíos que nos vamos a encontrar es que estando compitiendo contra un mercado extranjero, puede que una persona o una empresa encuentre la oportunidad y debido a que tú estás en desventaja, por así decirlo, intenten copiar tu producto. No como benchmarking tomando una base, sino que literalmente evalúen tu producto de acuerdo a las características, los procedimientos e intenten replicarlo desde que tú lo estás transportando o directamente en su país. Entonces es algo que debemos tomar en cuenta y a su vez también, ya que mencioné que te encuentras en desventaja, tienes que analizar cada una de las regulaciones que encontramos en el país donde nos vamos a desempeñar para, de acuerdo a esto, realizar un análisis y tomar en cuenta si la contratación en este país vale la pena, si nuestro desempeño de la producción en este país vale la pena y si no es así, buscar otro que sea más viable. Después, también, ya que vamos a realizar transporte no solo dentro de rutas locales, vamos a realizar por barco, por tren, por avión, tenemos que tomar en cuenta la protección de nuestro producto, ya sea en el empaque y embalaje, como en los robos que pueden surgir. Muchas veces esto ya está contemplado dentro de la empresa, pero es bueno mencionarlo. Una más es dificultades con el inventario, ya que dependiendo el material que nosotros estemos transportando o el servicio que nosotros estemos brindando, tenemos que tomar en cuenta si tiene una periodicidad en la que pueda ser utilizado y después ya no funcione. Dentro de esto también tenemos que tener en cuenta la forma en la que lo vamos a almacenar, las condiciones en las que debe de transportarse y debe llegar a su destino. Y finalmente tenemos que tomar en cuenta lo que son los precios, lo que nos va a costar transportar o producir una única unidad en ese país o en el traslado y el costo total de una producción, ya que muchas veces enviar una sola pieza no conviene, entonces tenemos que realizar ese análisis y tomar las mejores decisiones. Pero a su vez también tenemos que aplicar técnicas que nos ayuden a sobrellevar todas estas dificultades. Para esto les va a hablar un poco más mi compañero Luis. Muchas gracias.
Como ingenieros vamos a tener que chocar contra este muro de desafíos, pero estoy seguro que ya has visto las herramientas que necesitas para hacerles frente. A lo largo de toda tu carrera, has visto material como el que te voy a presentar un poco más adelante. El ingeniero o ingeniera que se encargue de evaluar estos riesgos se puede topar con estos problemas y más. Hay algo que a lo mejor nos choca como industriales, el análisis FODA. Pues bueno, aquí puede caber. Esta matriz le hace ver a tu empresa sus aspectos positivos, y aquí en positivos tenemos fortalezas y oportunidades. También nos va a hacer notar, y creo que es lo más importante, los aspectos negativos, las debilidades y las amenazas. Cuando te quieras contratar de forma internacional, seguro vas a tener que analizar estos 4 factores para determinar el rumbo por el cual debe de seguir tu compañía. No pienses que es pues una flojera hacerlo. Te prometo que cuando te empieces a dibujar esta matriz, van a salir algunos detalles que tal vez no veías. Hay otra matriz, la que puedes ver del lado derecho de la pantalla, que es la matriz de la gran estrategia. Esta es una forma de ver en qué posición en el mercado se encuentra tu compañía. Se divide en 4 cuadrantes, igual que en cálculo vectorial, del 1 al 4 en sentido antihorario. A la vez, se divide en 2 rubros, el crecimiento lento o rápido y la posición competitiva fuerte o débil. Vamos a ver rápidamente un ejemplo del cuadrante número 1. Si tu empresa se puede posicionar en este lugar, vamos a ver que es de crecimiento rápido porque está en la parte de arriba y de posición competitiva fuerte porque está del lado derecho. Ahora la contrastamos contra el cuadrante 3, que es, por decir algo, el peor de los casos. Está en la posición competitiva débil y también que está en la parte de abajo, es de una empresa de crecimiento lento de mercado. No significa que ya se fue a la ruina esta empresa, ¿no? Sino que puedes ver ahí cuáles son las debilidades y sobre qué vas a trabajar. Ya si estás hablando de la contratación internacional y te encuentras en este cuadrante, sobre eso es lo que vas a tener que ir trabajando. A manera de conclusión, ya vimos todas estas cosas y vamos a tener también en cuenta algunas partes o algunos aspectos que vamos a ver influenciados en cuanto a la contratación internacional, como es la parte de la logística, la cadena de suministro, la disminución, los despidos de los costos laborales mediante el uso de los contratos temporales. Esto también afecta en cuestión de la mano de obra. Tener presencia en otras naciones es una de las metas que pocos empresarios alcanzan, pero los que sí lo han logrado pues sobresalen y son las empresas a las que conocemos de nombre. Pues son testimonio de la constancia en la resolución de los problemas que aquí te presentamos como desafío.